quiero hablarles de Cervantes y de los sueños de Cervantes. Voy a iniciar con una enorme, quizá, exageración. Mire, casi toda la vida de Cervantes podemos interpretarla, imaginarla incluso, vivirla como una pesadilla y, sin embargo, su capacidad creadora, pues vemos, mire, clarita, la vemos como el más lindo de nuestros sueños, una belleza. Y en este sentido, sabemos que Cervantes fue un genio que nos desborda por todas partes, un genio espectacular y que conste en las actas cervantinas de españoles de toga y birrete salamantino, que no estoy exagerando. Porque a todos y a todas quienes hemos leído sus obras en el tiempo de Cervantes, y me parece que hoy también, mire, se concebían tres causas que provocaban los sueños. Por un lado, los sueños se concebían como algo que está dentro del cuerpo y que cuando dormimos, pues buscan salida, salen de nosotros, de nuestro cerebro, para colocarse encima de nosotros, de nosotras. Entonces los sueños sería como una imagen de algo que nos pesa o quizá de algo que nos aligeran. Y estoy hablando aquí de una concepción del siglo XVI, XVII, de las causas que genera el sueño. Bueno, en segundo lugar, los sueños podían proceder también de las revelaciones divinas o de las intromisiones diabólicas. Mire ay, qué cosa, porque ahorita recordé ese cuadro tremendo, la obra pictórica de Heinrich Fuseli, se ha de acordar, titulado La pesadilla o el incubo, donde vemos a una mujer dormida que tiene sobre su abdomen, sobre su panza, pues una especie como de demonio, una cosa horrorosa. También hay demonios en el Quijote, esos encantadores. Ese encantador llamado Frestón, que le hace la vida imposible a nuestro caballero de la triste figura. Y mire que nada más por puritita envidia, porque la envidia es una pesadilla, ni duda cabe. Y bueno, en tercer lugar, los sueños, pues son los anhelos que vienen del corazón, los ideales, la cumbre, ¿no?, del Everest, a la cual pues se puede llegar por 1000 caminos, pero pues hay que llegar, ¿no? Y esa ensoñación que nos introduce en nuestra propia alma y nos refleja y nos alimenta y nos potencia, esas ensoñaciones, o diablos quizá, o seres divinos, con esa gran inteligencia y capacidad creadora, don Miguel de Cervantes Saavedra no solo creó el Quijote, sino más obras de una variedad sumamente enriquecedora. Mire, Cervantes escribió el Quijote a los 57 años, pues en una sociedad donde la esperanza media de vida era de 20 años, Escribir a más de 50 años, o sea, teniendo más de 50 años. Mire que casi era escribir desde el más allá, Bueno, pero es Cervantes, y Cervantes es inmortal. Publica el Quijote, decíamos, cercano a los 60 años, y de algún modo, pues, es el producto de una pesadilla. El Imperio Español, la derrota de la Armada Invencible, guerras y guerras entre cristianos y moros, y el Quijote nace en medio de esa pesadilla, y nace como un sueño. Alonso Quijano es soñado por Cervantes, quien va cada noche a dormir en medio de deudas, un Cervantes endeudado, encarcelado, perseguido, un Cervantes que ha sufrido el cautiverio en Argel, que ha tenido intentos de fuga y más, Y bueno, Alonso Quijano, que es soñado por Cervantes, pero nuestro Alonso también vive en una pesadilla. Los libros, la vida misma, lo ha enloquecido. Y en medio de su locura, sueña a Don Quijote. Tenemos entonces pues a dos soñantes universales. Por un lado, Cervantes y Alonso el Hidalgo, pero también Don Quijote es un soñador. Entonces son tres soñantes, tres soñadores universales. Y bueno, leo estos renglones del primer capítulo de la primera parte, que es una maravilla, publicada en 1605.
Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quiere decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, porque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Mire la superimportancia que otorga Cervantes a la verosimilitud. Primero porque dice que la historia de Quijada o Quesada, el soñador, el lector de requiebres y desafíos, el loco, que quería entender y desentrañar el sentido de los libros que leía y que según Cervantes, pero este es el soñado, ¿no? El que va a soñar a Don Quijote y que según Cervantes ni Aristóteles pudo desentrañar ni entender. Ese hombre viejo, desvelado, de juicio flaco, ese que imaginaba que los caballeros heridos de las novelas de caballería eran curados y que de mucho leer se le secó el cerebro. Mire, él, que tiene el sobrenombre de Quesada o Quijana, él sueña a un caballero andante llamado Don Quijote de la Mancha. Y todo esto lo dice Borges en un bellísimo poema que lleva por título Sueña Alonso Quijano. Y se lo voy a leer porque imposible no hacerlo. Dice Borges: el hombre se despierta de un incierto sueño de alfanjes y de campo llano, se toca la barba con la mano y se pregunta si está herido o muerto. ¿No lo perseguirán los hechiceros que han jurado su mal bajo la luna? Nada, apenas el frío, apenas una dolencia de sus sueños postrimeros. El hidalgo fue un sueño de Cervantes y Don Quijote un sueño del hidalgo. El doble sueño los confunde y algo está pasando que pasó mucho antes. Quijano duerme y sueña una batalla, los mares de Lepanto y la metralla. ¡Qué bárbaro, Borges! Mire, nos dice todo, con tan poquitas palabras. Bueno, es Borges. Sí, el hidalgo fue un sueño de Cervantes y Don Quijote un sueño del hidalgo. El doble sueño los confunde y algo, dice Borges. Y quizá la explicación profunda y obvia sea que el principal personaje de la novela no tiene que ser el protagonista, sino que puede ser el narrador, como lo es aquí, y además que otra cosa es la literatura. Dígame, ¿qué otra cosa es la literatura más que un sueño? Cervantes, Quesada, Quijana, Don Quijote, Alonso el Bueno, pues sueño y literatura, ¿no? Un sueño misterioso, inexplicable, ha hecho un milagro. La creación de la novela más grande de todos los tiempos. Pues una creación fascinante, gestada por una inteligencia sublime, porque mire, todos los personajes son soñados por Alonso Quijano, y Alonso Quijano es soñado por Cervantes, de tal manera que si Alonso Quijano muere, pues mueren todos los personajes, pero esto obviamente no lo iba a permitir Cervantes, y lo que hace es que les busca la fama, es decir, los inmortaliza en la memoria de los siglos venideros. Bueno, es que estamos ante el creador de la novela moderna, por eso toda esta emoción y todo este aspaviento, porque estamos frente a una obra que de verdad a veces no sabemos ni cómo tomarla, ¿no? entre nuestras manos. Bueno, todo lo que se ha escrito después de Cervantes. Por eso nos cuesta tanto soltarla, porque todo tiene la huella de Cervantes. Claro, la buena literatura, a esa me refiero, no a la mala. Bueno, mire, y entre mucho más, ¿no? Cervantes, decíamos, el iniciador de la novela moderna. Y si decimos iniciador, pues es el primero en muchas cosas, ¿no? Porque
Pues porque usa la técnica del contrapunto, es decir, la técnica de la confrontación, de la comparación, del contraste, y pues esta técnica la usa Cervantes para contrastar la imaginación, la locura, el ideal, pues con la experiencia real, ¿no? Ahí tenemos a Don Quijote y a Sancho. Bueno, ahora, por otro lado, El Quijote es una metanovela, es decir, una narrativa que usa la metaficción, una técnica que usa Cervantes para reflexionar acerca de la propia novela, del proceso de escritura, de la lectura, del lector, el lector desocupado, bueno, la lectora desocupada. Y además, esta técnica también es cuando el autor se introduce en la novela para aclarar algo o hacer juicios de la obra o tratar temas relacionados con el género, en este caso novelístico, las técnicas y más, ¿no? Y El Quijote es también, mire, una novela intertextual. ¿Qué queremos decir con eso? Pues una novela que dialoga con otros textos, con otras obras. Obvio, para empezar mínimamente con obras, con las obras de caballería, con las novelas de caballería, como El Amadís de Gaula, Tirante el Blanco, El Palmerín de Inglaterra, que decía, puesto sobre las nubes por el cura en el capítulo del escrutinio, ¿se acuerda? El Caballero del Febo, el Belianís de Grecia, bueno, pues cuyos protagonistas, además de halagar al ingenioso Hidalgo en los sonetos preliminares, vuelven todas estas novelas a mencionarse varias veces a lo largo, pues, de toda la historia, ¿no? Incluso a Maese Nicolás, ¿no? Que también habla de las hazañas del Caballero del Febo, y bueno, y aquí tenemos también, de alguna manera, las heridas de Don Belianís, el Carlomagno, ¿no? Repetidamente aludido en las páginas cervantinas, pues donde ha dejado una huella inolvidable también uno de los personajes, usted se ha clarito de acordar, el gigante Fierabras, ¿se acuerda? El inventor del bálsamo que todo lo cura. Y en la que parecería ser una larga lista de otras obras que están integradas en la obra de Cervantes, en la gran obra de Cervantes, y decimos, todavía nos preguntamos por qué El Quijote inicia la novela moderna. Pues mire, además intercala o interpola novelas ejemplares como La historia de Marcela y Grisóstomo, la de Ginés de Pasamonte, es decir, El Galeote, que es liberado por Don Quijote, la historia de Cardenio y Lucinda, Don Fernando y Dorotea, El curioso impertinente, El capitán cautivo y Zoraida, la historia de Doña Clara y Don Luis, la de Leandra y Eugenio, y bueno, y seguimos sumando, ¿no? Y además de las interpolaciones, Cervantes incorpora elementos de otros géneros literarios y además los va a renovar, no solamente los incorpora, como la novela pastoril, la novela cortesana, la novela morisca, los libros de caballerías que ya comentamos, la parodia, la sátira, la farsa, la poesía, elementos teatrales y mire, mucho más. Un universo enorme, Cervantes. Bueno, entonces, decimos, Cervantes crea a Alonso Quijano y Alonso Quijano crea a Don Quijote. Pero Cervantes también crea dos narradores, el misterioso Cide Hamete Benengeli, a quien nunca leemos directamente, pues su manuscrito original está en árabe, y un narrador anónimo que habla a veces en primera persona, pero más frecuentemente desde la tercera persona, como los narradores omniscientes, quien supuestamente traduce al español y al mismo tiempo adapta, edita y a veces comenta el manuscrito de Cide Hamete Benengeli. Mire, esta es una estructura de cajita china. La historia que los lectores leemos, las lectoras leemos, está contenida dentro de otra anterior y más amplia que solo podemos a veces adivinar o imaginar. La existencia de estos dos narradores y una enorme cantidad de voces narrativas. Va a introducir en la novela una ambigüedad, muchísima incertidumbre sobre aquella especie de otra historia, es decir, la de Cide Hamete Benengeli. ¿Le parece esto complicado? Pues complicado no, pero complejísimo sí, pero de una riqueza enorme. Entonces, a ver si con mi pura voz soy capaz de hacerme entender. A ver,
El Quijote es una novela polifónica, lo que significa que contiene muchas voces. Y ya desde el hecho de que sea una parodia a las novelas de caballería significa ese juego de voces. El narrador de la primera parte es un narrador aparentemente externo que conduce la obra en tercera persona al comienzo de la novela, cuando dice: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo. Como vemos, pues tenemos aquí una breve incursión de la primera persona, dice acordarme. Sigo entonces. Bueno, el narrador hace referencia a que es una historia que ya aparentemente ha oído y puede ser que difiera algo, ¿no?, de la original, pues aunque lo importante es que no se salga ni un punto de la verdad, y esto ya se dijo antes, ¿no? Quiere decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia, ¿se acuerdan? No hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto poco importa a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Bueno, también encontramos en el segundo capítulo, en el capítulo 2, estoy hablando de la primera parte, que otros autores participaron en la creación. Dice la obra: autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la de Puerto Lápice, otros dicen que la de los molinos de viento, pero lo que yo he podido averiguar en este caso, además volvemos a ver aquí, fíjese, vemos aquí la aparición del narrador en primera persona. Ya en el último capítulo de la primera parte, me refiero al capítulo 8, se deja como una especie de suspenso al lector cuando se dice que el autor dice: no halló más escrito de estas hazañas. Pues esto es lo que llamamos la técnica del manuscrito encontrado, un recurso literario pues con el que el autor se enmascara, y qué bueno que Cervantes se ha enmascarado, y además lo ha hecho muy bien, porque acuérdense que ahí está la Santa Hermandad, y que en esta técnica pues se da a conocer un texto como una especie de hallazgo, y que tiene que ver, ¿no?, como algo, como si fuera el fruto de la imaginación. Y bueno, y entonces vemos también como una especie de segundo autor, y podemos comprobar cuando leemos bien, es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer, y este segundo narrador autor de la obra se va a quedar pues sin material, ¿no?, sin manuscritos para continuar con la batalla del Vizcaíno. ¿Se acuerda? Pero qué maravilla que se quedan como congelados así con las espadas levantadas, ¿no? Dice: y quedó destroncada tan sabrosa historia, sin que nos diese noticia su autor dónde se podría hallar lo que de ella faltaba. Y pues va a ser en este momento cuando el autor sale por un momento de la historia y de Don Quijote para pues contarnos una historia narrada en primera persona de cómo se encontró un manuscrito en árabe. Dice: estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un cedero, y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado de esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía y vile con caracteres que conocí ser arábigos, cuando yo oí decir Dulcinea del Toboso. Quedé atónito y suspenso, porque luego se me presentó que aquellos cartapacios contenían la historia de Don Quijote. Con esta imaginación le di priesa que leyese el principio, y haciéndolo ansí, volviendo de improviso el arábigo en castellano, dijo que decía: Historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. ¡Wow! Este es Cervantes. Bueno, pues es habitual esta técnica en los libros de caballería, ver, ¿no?, que son traducciones, ¿no?, como de arcaicos libros escritos en otras lenguas como el latín, el árabe,
el griego, ¿no? Encontrados pues en circunstancias extrañas y que han sido escritos por algún erudita cronista, ¿no? Historiador. Y Cervantes utiliza maravillosamente esta técnica del manuscrito encontrado, pues para crear un artificio narrativo que por supuesto, mire, por supuesto, él va a complejizar esta técnica del manuscrito encontrado. Y bueno, también está relacionado con la parodia, ¿no? De los libros de caballería, y también la usa Cervantes para dar una mayor ilusión a los hechos protagonizados por Don Quijote, y además es utilizada como procedimiento pues para una mayor libertad creadora, ¿no? Para que Cervantes se sienta libre y no se vaya a sentir amenazado por la Santa Hermandad y demás, ¿no? Otros autores que ya sabemos, como en el caso de Lope de Vega, terrible. Y bueno, y esta técnica además permite lograr una especie como de perspectivismo múltiple. ¿Qué entendemos por perspectivismo? Bueno, mire, la novela nunca, jamás está sujeta a un único punto de vista. Entonces, pues la voz del narrador se va complementando con las visiones de cuantos van interviniendo en todo el proceso narrativo, que son muchísimos los personajes y las voces narrativas. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en el capítulo 2, cuando dice lo que ya dije, pero ahora especifico. Autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la de Puerto Lápice. Mire, ahí está el primer punto de vista. Otros dicen que la de los molinos de viento, segundo punto de vista. Pero lo que yo he podido averiguar en este caso, tercer punto de vista. ¿Ve por qué le digo? Que la obra no es complicada, sino bellísimamente compleja. ¿Cuánta gente habrá leído, pero verdaderamente leído el Quijote enterito en todo el mundo? Pues no creo que exista este dato. Pero quien no lo haya leído, pues vamos que tiene mucho que hacer, ¿eh? Es decir, leer una gran obra escrita en español, la gran obra de nuestra lengua materna. Y bueno, en otro tema, me parece que el Quijote no es una lectura para las infancias. Esto en algún momento yo lo tenía que decir en un podcast, y bueno, espero que con esto que acabo de decir, que el Quijote no es una lectura para las infancias, quizás se van a infartar, ¿no?, quienes publican y promueven antologías del Quijote para niños. Porque bueno, mire, yo no creo que el libro del Quijote se le tenga que dar a un niño en la mano, ¿no? Lo que sí creo es que cada profesor o profesora de literatura tiene que contar el Quijote, contarlo oralmente, narrarlo, incluso actuarlo. Entonces, esa parte a mí me parece muy importante, porque hay una cantidad enorme del Quijote para niños, y uno dice, bueno, si yo le doy el Quijote a un niño así en la mano, pues qué tanto va a disfrutar el niño este libro. Otra de las cosas que quisiera comentar aquí es que, bueno, yo la verdad es que yo no recomiendo leer el Quijote de principio a fin. Me refiero a leer las dos partes seguiditas y de corridito, ¿no? Imagínense, desde Un lugar de la Mancha hasta el Testamento de Alonso Quijano el Bueno. Bueno, para eso hay que tener mucho tiempo y muchas ganas. Y cuando no se es un estudioso cervantino o una cervanta estudiosa, pues quién sabe si queremos invertir el tiempo en esto o si las ganas nos van a durar las dos partes del Quijote. Bueno, regresemos. Entonces parece, y aquí está la hermosísima ambigüedad de Cervantes, que el primer narrador anónimo compra en el mercado de Toledo la historia de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que está escrita en árabe, y como él no sabe árabe, pues busca quien la traduzca. Esto es alucinante porque estamos en 1605 y nuestro autor, el manco de Lepanto, o el narrador primero, quién sabe, pues va a decir cómo va a comprar la historia más grande de todos los tiempos, una historia que compra en un mercado, imagínense, y que además el autor de la historia que compra es un autor árabe, es decir, un musulmán,
Y estamos hablando de la España de 1605. Esto es todo un tema, porque estamos muy, muy cerquita cronológicamente de la expulsión de los árabes del territorio español. Bueno, Cide significa señor, como el Cid campeador tan adorado en España. Acerca del nombre Hamete, parece que quiere decir alabado. Y relacionado, o lo que quiere decir, o lo que se relaciona con lo que parece ser como una especie de, pues no sé si de apellido, ¿no? Benengeli, pues los cervantinos no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que la palabra se la ha inventado Cervantes, pero yo creo que para él, quizá, porque bueno, acuérdese que los cervantinos son una cosa tremenda, pero bueno, me voy a atrever a esto. Quizá podría significar, dicen, hijo de. Y para ello, pues, algunos cervantinos también lo dicen, se vale del prólogo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esto, un hijo de. Porque Cervantes compara al Quijote con un hijo en el prólogo de la primera parte, donde dice, mire, desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de naturaleza que en ella cada cosa engendra su semejante. Y así, ¿qué podría engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación? Bueno, más adelante se lee. Acontece tener un padre, un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que le tiene le pone una venda en los ojos para que no vea sus faltas, antes las juzga por discreciones y lindezas y las cuenta a sus amigos por agudezas y donaires. Pero yo, ¿qué? Aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote. No quiero irme con la corriente del uso, ni suplicarte casi con las lágrimas en los ojos como otros hacen, lector carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres. Bueno, entonces, un poco en broma, y un poco en serio, quizá Cide, Hamete, Benengeli podría como traducirse, ¿no? Como señor alabado, hijo de, pues hijo de quién, pues de Cervantes, como él mismo afirma en el prólogo, un señor alabado, hijo de Cervantes. Estoy hablando del libro. Y pues recuerde, por favor, que Cervantes juega y juega estupendamente bien. En el siglo XVI, los españoles lo inventaron todo. Y Cervantes también. Y es parte de un enorme archivo, ¿no? Dijéramos, de inventores españoles. Bueno, por ejemplo, mire, en la segunda, bueno, estoy hablando del nombre, ¿no? Sí, de Hamete Benengeli, inventado, ¿no? Dijéramos por Miguel de Cervantes, pero también va a inventar otras cosas, nada más así como una anécdota, ¿no? En la segunda parte, en el capítulo 62, y de verdad que cuando lea usted este capítulo, o cuando lo recuerde, o cuando lo relea, uno vuelve a morir de risa, porque ese capítulo 62 de la segunda parte habla acerca de que los encantadores son inventores, ¿no? Ya lo sabemos, son hechiceros, pero aquí se habla de un encantador que va a inventar una cabeza, ¿no? Y esa cabeza podía o puede responder a cualquier cosa que se le pregunte. Pero esa cabeza los viernes está muda. Y ese día, me refiero al día en el cual transcurre ese capítulo, pues es viernes. Entonces hay que esperar al día siguiente para que la cabeza responda a preguntas. Y aquí lo importante es que esa cabeza dice la verdad, que es todo un tema en la obra de Don Quijote, de El Quijote. Y Cervantes se ha inventado una cabeza que dice la verdad. ¿Cuánto ha inventado Cervantes dentro de El Quijote? Bueno, por algo Borges dijo, y lo leo: creo que los hombres seguirán pensando en Don Quijote porque después de todo hay una cosa que no queremos olvidar, una cosa que nos da vida de tanto en tanto y que tal vez nos la quita, y esa cosa es la felicidad.
Claro que el Quijote nos da una felicidad tremenda. Y ve por qué le digo que es una obra que nos desborda. Bueno, Borges escribió un texto titulado Parábola de Cervantes y de Quijote, así dice. Y lo leo ahora porque imposible no leerlo. Harto de su tierra de España, un viejo soldado del rey buscó solaz en las vastas geografías de Ariosto, en aquel valle de la luna donde está el tiempo que malgastan los sueños, y en el ídolo de oro de Mahoma que robó Montalbán. En mansa burla de sí mismo, ideó un hombre crédulo que, perturbado por la lectura de maravillas, dio en buscar proezas y encantamientos en lugares prosaicos que se llamaban El Toboso o Montiel. Vencido por la realidad, por España, Don Quijote murió en su aldea natal hacia 1614. Poco tiempo lo sobrevivió Miguel de Cervantes. Para los dos, para el soñador y el soñado, toda esa trama fue la oposición de dos mundos: el mundo irreal de los libros de caballerías, el mundo cotidiano y común del siglo XVII. No sospecharon que los años acabarían por limar la discordia, no sospecharon que la Mancha y Montiel y la magra figura del caballero serían, para el porvenir, no menos poéticas que las estepas de Simbad o que las vastas geografías de Ariosto, porque en el principio de la literatura está el mito y asimismo en el fin. Tremendo decimos, siempre decimos esto cuando leemos a Borges, bueno, y más cuando leemos a Cervantes, porque parece que Cervantes nos está contando lo que ha soñado, como el personaje creado por Borges y que lleva su nombre y su intención en el título de uno de los cuentos más tremendos de Borges, Pierre Menard, autor del Quijote. Y en este cuento borgiano leemos estas magistrales palabras del narrador borgiano refiriéndose al protagonista Pierre Menard. Dice: no quería componer otro Quijote, lo cual es fácil, sino el Quijote. Inútil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica del original, no se proponía copiarlo. Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran palabra por palabra y línea por línea con las de Miguel de Cervantes. Imposible. Don Quijote sueña a Merlín, el mago del ciclo artúrico, porque hay una cantidad de sueños dentro de la obra de El Quijote, y sueña a Merlín, y estoy hablando de la segunda parte, y describe el palacio en el que vive Merlín, y describe las ropas del mago, y Don Quijote se frota los ojos para saber si está despierto o no, porque también lucha con batallas. Y en el capítulo 68 de la segunda parte dice Sancho, referente a lo que ahora estoy diciendo de ese Don Quijote que se frota los ojos para saber si está despierto o si está soñando, a lo largo de las dos partes de Don Quijote. Y dice Sancho: solo entiendo que en tanto que duermo ni tengo temor ni esperanza ni trabajo ni gloria, y bien haya el que inventó el sueño, capa que cubre todos los humanos pensamientos, manjar que quita la hambre, agua que ahuyenta la sed, fuego que calienta el frío, frío que templa el ardor, y finalmente moneda general con que todas las cosas se compran, balanza y peso, que iguala al pastor con el rey y al simple con el discreto. Solo una cosa tiene mala el sueño, según he oído decir, y es que se parece a la muerte, pues de un dormido a un muerto hay muy poca, diferencia, hay muy poca diferencia. Esto está en el capítulo 68 de la segunda parte, y miren nada más que sabio es Sancho, ¿verdad? Pues nada más y nada menos que se le adelantó a Freud. ¡Qué maravilla! Y aprovecho la mención para recomendar la obra de Cervantes que inventó el psicoanálisis. Me refiero
la novela ejemplar El coloquio de los perros. Imagínense dos perros que se cuentan su vida sobre sus experiencias con distintos amos, y además parece que psicoanalizan a sus amos, ¿no? Y el uno ya hablándose al otro, pero estoy hablando de 1613, ¿eh? Cervantes con esa imaginación ilimitada e inimitable. Pero Cervantes nos va a decir, pues, que no a todos, ni no a todas, se les da a entender los sueños, entender la ensoñación, la fantasía, la imaginación, la literatura, el mito. No a todos, ni tampoco a todas. Freud lo entendió y nos legó la importancia de los sueños, nos legó la interpretación de los sueños, nuestro mundo mítico personal, nuestro mundo simbólico. Sin duda, Sigmund Freud fue lector de El Quijote. Miren, la primera traducción de Don Quijote al alemán se publicó en 1648 en Frankfurt. Así que no ponemos en duda, ¿cómo lo vamos a poner en duda? Que Cervantes inventó la novela psicológica, inventó la interpretación de los sueños, bueno, entre muchas otras cosas, es un gran inventor. Y que seguramente fue leído, influyó en Sigmund Freud. Y sin duda también Sigmund Freud leyó la novela ejemplar El coloquio de los perros, porque Freud, y lo sabemos, alimentó sus teorías con mito, literatura, sueños, ensueños, fantasías. Bueno, las cartas a su amigo, me refiero a Freud. Freud le escribe a su amigo Eduard Silberstein, que es su compañero de estudios desde los 13 años. En esas cartas, que usted las puede encontrar en línea, incluyen textos en español, mire qué maravilla, un idioma que aprendieron juntos a partir de la lectura del Quijote. Vemos la admiración, ¿no?, por la obra de Cervantes, y esta admiración a estos dos amigos, a Sigmund Freud y a Eduard Silberstein, pues les inspiró crear una academia española, imagínense. Dos judíos, dos alemanes, les inspiró a crear una academia española a estas dos genios, y van a utilizar como nombres propios Berganza y Cipión, que son los nombres de los perros de la novela ejemplar El coloquio de los perros, ¿no? Y en otra carta, Sigmund Freud le dirige a su novia y futura esposa Martha Bernays. Freud le escribe: todos hemos sido nobles caballeros que pasábamos por el mundo prisioneros de un sueño. ¿Qué belleza es esto? ¿Se imagina usted a Cervantes paciente de Freud? Bueno, a mí me encanta pensarlo, me encanta imaginar a Cervantes como paciente de Freud. Yo creo que sería al revés, Freud paciente de Cervantes. Qué cosa, ¿no? Y sin duda, el más grande de los sueños de Cervantes, que creó a Alonso Quijano, quien soñó a Don Quijote, es la libertad. Dijo Cervantes, lo dice y lo dirá en los siglos venideros. Y lo dice en el capítulo 58 de la segunda parte. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no puede igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Bueno, regálese usted el privilegio de leer El Quijote, de releerlo. Le esperan los coloquios más sabrosos, las más disparatadas aventuras. Le espera una de las amistades más hondas y más genuinas de toda la literatura y, bueno, las más sabias reflexiones que se hayan escrito jamás. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.